Antes de hablar de los dos estupendos libros que forman esta maravillosa narración de la historia de Israel, me gustaría comentar un par de cosillas para advertir al futuro lector sobre algunos aspectos del relato y de la personalidad que refleja el autor en su obra. Este escritor intenta idealizar una religión machista hecha en su tiempo para que los clanes o tribus sobrevivieran en un ambiente hostil, como era el desierto. Clanes o tribus nómadas que vivían del pastoreo, del saqueo, o de ambas cosas. Y claro, peca de romántico inocentón disculpando la actitud judía durante milenios con respecto a su nula evolución. Afortunadamente el judío de hoy neoyorquino no se le ocurre apedrear a su mujer infiel en Central Park junto con sus colegas. En eso, pese al rabí ortodoxo, han evolucionado. No sé si es culpa del traductor o fallos del autor cuando confunde la Torá con la Biblia o España como tal en el Imperio Romano, por poner dos ejemplos. Si bien es cierto que esto no tiene mucha importancia porque entendemos perfectamente lo que quiere decir cuando vamos leyendo. Al hablar de la Inquisición española, se nota perfectamente que la fuente consultada es anglosajona. Así podemos pasar por alto, que no perdonar, el no tener ni pajolera idea de lo que escribe cuando se refiere a ella. Además pasa de puntillas, cuando no omite, hechos donde el pueblo judío debería haber entonado el mea culpa. Por ejemplo, habla del saqueo de Tito Vespasiano, pero no dice nada de las facciones rebeladas dentro de Jerusalén y cómo estas al mismo tiempo que defendían el sitio se mataban entre sí y masacraban a su mismo pueblo. Omite hablar de la inmensa sabiduría de un Sanedrín cuando elige como su Mesías, tanto tiempo esperado, a un tal Bar Kokhba. Aniquilan a una legión romana y creen que ese Mesías les llevará de nuevo al esplendor del reino de Salomón. Las criaturillas despreciaron y crucificaron a Jesús como Mesías porque les hablaba de amor al romano. Pero un siglo más tarde eligen a un Mesías que les hablaba de muerte al romano. Se ve que no eligieron inspiradamente muy bien, puesto que eso fue la gota que colmó la poca paciencia romana y que aniquiló definitivamente su país, siendo así dispersados por aquel mundo conocido. Por último, y para no desanimar más al lector, decir que si la arqueología es tema riguroso y principal de la novela, esta arqueología, debo ilustrar al autor, no ha aportado evidencia alguna, hasta la fecha, de un inmenso reino maravilloso, sabio y lleno de riquezas donde Salomón era monarca admirado por todas las naciones. No existe, fuera de la Biblia, algún tipo de texto donde se hable del reino de Salomón. Ni los asirios, babilonios, egipcios, etíopes, etc., han hecho referencia alguna a tan visible reino riquísimo. En fin, no obstante, es muy aconsejable leer los dos libros a pesar de las, digamos, distracciones del autor que creo yo ha hecho un trabajo muy bueno de un tema extremadamente amplio y muy difícil de exponer. Vamos con los libros. Esta novela narra la historia del pueblo de Israel desde hace 12.000 años hasta la fundación de su Estado moderno entre el final de la década de los 40 y el principio de los 50. A pesar de ser un producto de la ficción, está basado sólidamente en investigaciones históricas y hechos establecidos por las excavaciones realizadas en numerosos lugares existentes en Israel. Basándose en el descubrimiento arqueológico del Tel de Macor, en la Galilea Occidental, el domingo 3 de mayo de 1964, la novela comienza con el descubrimiento del mismo y el inicio de las excavaciones. A medida que avanzan estas y van quedando al descubierto los diferentes niveles de residuos y estratos, aparecen también los restos de las diferentes culturas y el ir y venir de numerosos conquistadores. La novela se irá desarrollando de abajo arriba, es decir, a partir del nivel 15 de la excavación, la prehistoria y el Homo sapiens, hasta el nivel primero, final de la Segunda Guerra Mundial y principio de la fundación del Estado de Israel. El escenario de esta magnífica novela es Macor, un lugar de Israel que en los tiempos modernos es conocido por Tel Macor. Este nombre significa que el Tel no es un montículo natural, sino formado por residuos pacientemente acumulados de una comunidad tras otra, cada una de las cuales se estableció sobre las ruinas de su predecesora desde los tiempos más remotos de la historia. El marco de la narración es brindado por los arqueólogos que llegan allí para excavar el montículo y descubren objetos que identifican, nivel por nivel, los diversos períodos de ocupación humana del lugar. Los arqueólogos solo pueden adjudicar fechas, clasificar y realizar expertas generalizaciones de la mayor parte de los objetos que desentierran. Pero el autor, en el ejercicio de su prerrogativa de novelista magistral, no se ciñe a tales limitaciones.
Al presentarnos personajes verosímiles, en situaciones dramáticas, que son fieles a los tiempos que las produjeron, recrea en forma vivida la existencia de Macor y sus alrededores durante períodos decisivos desde 12.000 años atrás, a través del ir y venir de los numerosos conquistadores hasta los días en que fue establecido el moderno Estado de Israel. Lo que sucedió en Macor es la historia de Tierra Santa, íntimamente ligada al desarrollo de la civilización occidental. Allí estaba el manantial del que manaron las grandes ideas religiosas que han dado forma a nuestro pensamiento, y allí han dejado sus indelebles huellas todos los grandes imperios que dominaron en Oriente y en Occidente. Cananitas, hebreos, egipcios, babilonios, asirios, persas, griegos, romanos, árabes, cruzados, mamelucos, turcos y británicos. El manantial de Israel es la historia de esa Tierra Santa, y lo que sucedió en aquel lugar está íntimamente ligado al desarrollo de la civilización occidental. Allí estaba el manantial en el que manaron las grandes ideas que han dado forma a nuestro pensamiento, y allí han dejado sus indelebles huellas todos los grandes imperios que dominaron en Occidente. Es la historia de nuestra herencia universal del pasado. Una historia, no solo del fanatismo y la voracidad, codicia y crueldad humanas. También es la lucha que libró la humanidad por la ley y la justicia, el amor y la fe.